Esta reforma es uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años. Abre una nueva etapa para el progreso de Chile, que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Episodio 144. Esto es Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón, productor, editor y presentador. Es viernes 7 de agosto. En este episodio fue aprobada la ley de la mega reforma que cambia profundamente la estructura tributaria del país. Cuando sea firmada ley por el presidente José Antonio Kast, la mega reforma cambia el eje tributario desde el bien común a beneficiar a los ultra ricos del país. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, está en el cielo de felicidad, al igual que el presidente Kast, quien le habló al país. Esto es Más 569 el podcast en Spotify y en YouTube. Más 569 el podcast es periodismo de opinión, independiente con clara línea editorial, siempre presentando la visión en pro de los derechos ciudadanos, reportando y opinando sobre equidad, justicia y libertad para toda la sociedad. En YouTube, danos tu like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Invita a tus amigos, amigas, tus contactos, así ellos acceden al podcast. Por eso es importante que nos des tu like, que comentes, te suscribas y compartas. Vamos al episodio 144 de Más 569, el podcast. Esta semana fue aprobada la mega reforma, el día martes, para ser preciso, la mega reforma tributaria que cambia el eje de las finanzas públicas de una redistributiva en pos de la sociedad plena a regalarle al gran capital, a los grandes empresarios, como los Luxics, que tienen un patrimonio que es más o menos el 12% del Producto Interno de Chile, es decir, unos 35.000 millones de dólares. Los Luxic, los Mate, los Ponce Lerú, los apellidos tradicionales de la riqueza chilena recibirán un regalo patrimonial desde el erario público nacional de más o menos 4.000 millones de dólares anualmente, al ver rebajada su tasa impositiva del 27 al 23%. Además del sistema desintegrado impositivo que les beneficia al no pagar impuestos y que sus ingresos son normalmente préstamos de las empresas a sus controladores, quienes después lo devuelven. Es decir, mientras todos nosotros pagamos anualmente nuestros impuestos como buenos ciudadanos, sabiendo que esos fondos son usados en pos del bien común para la salud, la educación, la infraestructura pública, la jubilación, entre otros, pero las elecciones presidenciales y parlamentarias dieron un giro a la derecha y a la extrema derecha. Este es el resultado. El gran empresariado aliado de la derecha extrema logra captar el capital, cambiar la estructura tributaria, que les regalaremos mucho más capital, que según dicen, chorreará en la creación de riqueza, empleo y de desarrollo económico. Desde 1980, desde que se implementó la política neoliberal del chorreo, eso jamás ha ocurrido. Pero bueno, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, estuvo exaltado de felicidad con el resultado de la aprobación de la mega reforma de los ricos. Al igual, el presidente José Antonio Kast expresó su alegría en cadena nacional este miércoles por la noche. En su alegría habló de la economía, pero también apareció el oscuro, el negro José Antonio Kast, que habló de seguridad. Un discurso bipolar.
Queridos compatriotas, muy buenas noches. Ustedes saben, mejor que nadie, que el país enfrenta momentos difíciles. Como gobierno también lo sabemos y no solamente estamos preocupados, sino que ocupados en la búsqueda de soluciones con un solo objetivo, que los chilenos puedan vivir tranquilos. Ayer hemos dado un paso gigantesco hacia un mejor futuro para todos. El Congreso Nacional, luego de 4 meses de análisis, debate democrático y aporte de los distintos sectores, ha aprobado y despachado la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Esta reforma es uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años. Abre una nueva etapa para el progreso de Chile, que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos. Quiero agradecer a todos los diputados y senadores, independiente de su color político, por haber contribuido a sacar adelante este proyecto tan significativo para nuestro país. Hoy quiero hablarles de algo mucho más grande que una ley, mucho más importante. Quiero hablarles del Chile que estamos construyendo entre todos. Un Chile con más empleo, donde el esfuerzo del trabajador vuelva a ser reconocido y premiado. Un Chile con más progreso, donde las pequeñas y medianas empresas puedan crecer y desarrollarse. Un Chile con más inversión, donde tengamos proyectos en exceso, deje de existir la burocracia y el Estado supervise y haga cumplir la ley. Un Chile que busca algo tan simple, pero tan poderoso, que es mejorarle la vida a cada chileno. Gracias a esta ley que presentamos en Lirquén, entre las cenizas que dejaron los incendios de Biobío, los chilenos podemos mirar con optimismo y esperanza hacia el futuro. Lo podrán hacer las miles de familias que sufrieron con los incendios en Biobío, en Ñuble y en Valparaíso, que ahora contarán con los fondos necesarios para continuar con la reconstrucción. Lo podrán hacer también los más de 900.000 personas que buscan empleo y que ahora, gracias al crecimiento y la inversión, podrán tener más oportunidades. Y asimismo lo harán cientos de empresarios, emprendedores e inversionistas que estaban esperando el momento para volver a confiar en Chile y comprometerse con una economía más competitiva, reglas claras y regulaciones menos complejas que permitan generar empleo y valor. Por eso libera de IVA durante 12 meses a las viviendas nuevas para que 100.000 familias que lo necesitan puedan acceder a un hogar. Por eso exime de contribuciones a los mayores de 65 años en un acto de profunda justicia tributaria con aquellos que trabajaron toda su vida para envejecer en su casa propia. Por eso pone urgencia a los permisos que demoran la inversión y obliga al Estado a asumir sus errores en lugar de traspasárselo al emprendedor. Estamos convencidos que ahora le toca a los chilenos y que su esfuerzo tendrá recompensas. Quien madruga para trabajar desde temprano, quien arriesga sus ahorros para abrir un negocio, quien estudia de noche para salir adelante, quienes emprenden y arriesgan su patrimonio tienen derecho a que el país no les ponga más obstáculos, sino que genere más oportunidades. Luego de más de 10 años de estancamiento, con un gasto estatal desbordado y una deuda pública en niveles históricos, llegó la hora de dejar de administrar la mediocridad y recuperar la grandeza de un país que volverá, con el aporte de todos, a ser un modelo para Latinoamérica y un orgullo para todos los chilenos. Miramos con atención y sin triunfalismo la cifra que el Banco Central entregó hace 2 días, el IMASEC de junio. Creció en un 2,4%, rompiendo 5 meses seguidos de caída. Un mes no hace tendencia. Es el primer paso de un camino más largo que nos permite volver a crecer, a invertir y a soñar en grande otra vez. Quiero invitar a la oposición
a sumarse al desafío que tenemos todos los chilenos de volver a crecer y generar empleos, especialmente a quienes se oponen a todo y que siguen reivindicando políticas que fracasaron, generando más pobreza y vulnerabilidad. Los chilenos se cansaron de retroceder, quieren avanzar y progresar de verdad. Y ese es el camino para que Chile vuelva a crecer. Estimados compatriotas, el crecimiento no tiene sentido si una madre no puede caminar tranquila por la calle sin temor a que la asalten. Vivir sin miedo es un derecho humano y es una de las primeras y más importantes obligaciones que tiene que cumplir cualquier Estado. Durante mucho tiempo pensamos la seguridad de la nación mirando hacia afuera de nuestras fronteras. Hoy sabemos que la amenaza más grande que enfrenta Chile crece dentro de nuestra patria. Recibimos un país que promediaba más de 1.000 homicidios al año, 218.000 robos violentos solo el año pasado y un aumento de más de 300% en el contrabando en una década. Más de 10 organizaciones del crimen organizado transnacionales operando en nuestro territorio. 8 de cada 10 chilenos que ya no se sentían seguros en su propio barrio. Ese no es el Chile que conocíamos y no es el Chile con que este gobierno se va a conformar. Por eso, el Ministerio de Seguridad Pública se ha puesto al mando de un plan operativo ordenado en 3 ejes: prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional. Los resultados, aunque preliminares, ya empiezan a materializarse. Al 26 de julio, los homicidios bajaron en un 18,7%, 112 víctimas menos que hace un año. Los secuestros, confirmados por la PDI, cayeron un 45%. Los robos violentos disminuyeron en más de 7.000 casos. Los ingresos irregulares por nuestras fronteras cayeron en 86,5%. La violencia en la macrozona sur bajó un 18,8% y la incautación de drogas aumentó en un 60%. Detrás de cada uno de estos enormes avances en números hay una familia que hoy está más tranquila, un emprendedor que puede trabajar en paz y comunidades que recuperan una mejor calidad de vida. Hoy damos un paso adicional para recuperar la seguridad en nuestro país, que marcará un antes y un después, tal como nos comprometimos en campaña. Vamos a perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad. Seremos implacables. No habrá excusas ni treguas. Estimados compatriotas, han sido semanas desafiantes para Chile enfrentando los temporales. Gracias a la preparación, la anticipación y la colaboración del gobierno, gobernadores, alcaldes, policías, Fuerzas Armadas, bomberos y la sociedad civil, logramos mitigar sus efectos y auxiliar a quienes más lo necesitaban. Los invito a seguir en alerta y a estar preparados para enfrentar las inclemencias de este duro invierno, sin olvidar que después de la tormenta siempre sale el sol. Como gobierno, reiteramos nuestro compromiso de que todos los recursos estarán disponibles para ayudar a nuestros compatriotas damnificados por los temporales. Sé que todos los días hay ruido, hay polémicas, contingencias, titulares que sirven de poco y que se olvidan a la semana siguiente. Nuestro gobierno no se va a dejar confundir por ese ruido. La agenda de los chilenos es la seguridad en su barrio, es el sueldo de fin de mes, es la posibilidad de progresar con esfuerzo propio. Y esa agenda, la agenda de ustedes, es la agenda de nuestro gobierno. Cuando alguien les diga que estamos distraídos con otras cosas, sepan que no es cierto. Estamos donde ustedes nos pusieron, trabajando para resolver lo que a ustedes les quita el sueño. Toda la fuerza de este gobierno se concentrará donde más se necesita.
protegiendo a los chilenos inocentes y persiguiendo a los delincuentes y narcotraficantes que tienen capturadas nuestras calles. Sabemos que estas decisiones tienen consecuencias y que habrá algunos que querrán oponerse a nuestra agenda de seguridad. A todos ellos les decimos que no hay marcha atrás. Seguridad, economía y empleo son los tres ejes de este gobierno y en los tres vamos en la misma dirección en la que va el país. Chile quiere creer, Chile quiere crecer, Chile quiere vivir en paz. Y nuestro gobierno, con la misma determinación con la que logró aprobar la Ley de Reconstrucción Nacional y con la que busca lograr aprobar esta reforma de seguridad, no se va a desviar de su curso. Muchos dirán, una vez más, que aprobar esta ley será difícil. ¿Generará debate? Sí, pero es todo por el bien de Chile. Muchas gracias, muy buenas noches y que Dios bendiga a nuestra patria. El discurso feliz de la mega reforma, el discurso negro, oscuro, de Kast, que duró 11 minutos, de un total más o menos de 20 minutos. Escuchamos 11 minutos de ese discurso. Así es, se viene el chorreo, el gran chorreo para que todos podamos ser felices en la inversión, en el crecimiento económico, en la generación de trabajo, en el desarrollo de Chile. Perdón, era la seguridad pública lo que habló Kast, cambiando el eje de la mega reforma a la seguridad pública, dando estadísticas tal como siempre criticó al gobierno anterior de Gabriel Boric. El cómo se avanzó y toma lo suyo como el éxito. Es decir, es su éxito ahora, no lo que se avanzó 4 años antes. Eso no existió, es todo su éxito. Pero con esto, Kast tapa lo que ocurre con la aprobación de la mega reforma, que es regalarle capital y riqueza al gran empresariado nacional. Sí, los Luxix, los Mate, los Ponce Lerú, los apellidos viñateros de siempre. Pero dejemos la bipolaridad del presidente Kast. Vamos al break. Esto es Más 569, episodio 144 del podcast. Soy Jorge Garretón. Más 569. El podcast es periodismo de opinión independiente, con clara línea editorial, siempre presentando la visión en pro de los derechos ciudadanos, reportando y opinando sobre equidad, justicia y libertad para todos los ciudadanos. Te invito a dar like, comentar, compartir y suscribirte. De regreso en el podcast, hay más voces tras la aprobación de la mega reforma de Kast Quirós y sobre su discurso del bipolar, ese de la economía, y oscuridad de la seguridad pública. Hay más voces tras la aprobación de la mega reforma por Kast Quirós y sobre su discurso bipolar, es el de José Antonio Kast, que habló de economía y luego sembró el temor con la seguridad pública. La doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford, hoy de regreso en Chile, Javiera Arce, considera que este mensaje, el del presidente Kast, fue un mensaje curioso. En el programa de streaming Turno habló de una escenografía o montaje en el mensaje de Kast, pero advierte que hay elementos encubiertos a futuro, un posible autoritarismo naciente. Yo creo que todavía están en campaña. Eso es como mi preocupación de esto. Sentí ayer que estábamos frente a desde una puesta de escena de todos estos como docu que hacía él para su campaña. Le faltaba esta pura música así como épica. Y es delicado porque tú estás generando expectativas ciudadanas y estás hablando cosas que la gente no está percibiendo. Y por eso también tiene bajas aprobaciones. Entonces, tú llegaste al poder con el plan de tratar de mejorar o que tú ibas a mejorar la seguridad
De hecho, sobre temas migratorios no dijo nada más que vamos a cuidar nuestras fronteras con drones y zanjas, pero la migración ilegal sigue siendo un problema. Y él no ha cumplido su promesa, más allá de la hipérbole, como él dijo, no, la metáfora que él dijo, o cualquier otra figura literaria que él haya querido hacer frente. Creo que esto está por verse y lo que sí nos queda súper claro es que el eje economía era el más importante y ahora recién vamos a ver el de seguridad, y el de seguridad hay que tener ojo también, porque dijo no vamos a permitir que ni barricadas ni autos detengan el tránsito, el libre tránsito, la libre circulación de las personas. A propósito y déjame linkearlo, y perdona que me tome esta libertad con la discusión que estamos teniendo, una discusión conceptual totalmente infructuosa, sobre si este gobierno podíamos declararlo o no de derecha radical o extrema derecha. Yo creo que ahora hay que ir mirando también con alta atención las reformas políticas que quieren meter, esta reforma constitucional, hacia dónde va a ir, qué es lo que pretenden. Todo eso hay que ir mirándolo con mucha atención, porque las democracias no se erosionan rápidamente. Estos tipos de gobiernos son erosiones más pausadas, más tranquilas, casi imperceptibles, pero después con el tiempo tú te vas dando cuenta cómo van avanzando en apoderarse de derechos que habían sido socialmente adquiridos, de patrones. O sea, está interesante esto, pero hay que ir mirando más allá. Yo espero que esto se concrete en políticas públicas de verdad, porque la percepción de inseguridad sigue estando alta. Las cifras que nos dan a mí no me cuadran, porque en realidad no son comparables. Entre 12 meses y 5 meses no son comparables. Creo que la gente merece políticas públicas que les ayuden. Nada de esto, lamentablemente, de los anuncios que él hizo sobre esta mega reforma van directamente en apoyo a la gente, salvo que esto genere por milagro y por chorreo empleo. Se enfocó en los desastres de los incendios en Concepción y en Valparaíso, pero nada, por ejemplo, sobre todo el desastre vial y todo el desastre que quedó con las lluvias. No habló nada de poner algunos recursos hacia ellos, solo los nombró nomás. Además, bueno, hablaba de regulaciones menos complejas, habló, por ejemplo, del tema de quitar el IVA a las viviendas. Pero también una de las cosas que no anunció, pero es lo que vimos ahora, que los subsidios van a ser hasta las propiedades de 6.000 UF. Sí. Entonces, me disculpa, José, pero ¿quién compra un departamento, una casa de 6.000 UFs? Es un montón de plata. Yo no tengo claro hacia quiénes van apuntados estos propios subsidios. Y los conceptos que ocupa, por ejemplo, cuando habla de eximir el pago de contribuciones a mayores de 65 años, él habla de justicia tributaria, cuando es todo lo contrario. Entonces, me llamaron la atención algunas cosas. Y lo otro es que también está por verse lo de que el Estado asuma sus errores cuando se hagan inversiones, que esto también lo viene en la propuesta, en la reforma que se acaba de aprobar, pero estamos viendo si esto va a ser constitucional o no. Hay que esperar la resolución del Tribunal Constitucional, y yo estoy casi segura que eso es inconstitucional. ¿Cómo el Estado va a tener que asumir el riesgo de un empresario que quiera hacer una inversión? Entonces eso también es bien delicado. Por otro lado, el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, quien fue candidato a diputado en la última elección y no salió electo, dijo que en varios medios que hay que entender los temas fundamentales que este gobierno prometió, pero que en el fondo van en contra del interés común de la población. Este gobierno prometió que todo iba a cambiar en Chile de la noche a la mañana. Después dijo que había una emergencia, después dijo que había una quiebra, después dijo que era una metáfora. Entonces, yo la verdad que en estas circunstancias creo que el presidente lo que trata es de salir de su situación de desmedro, de apoyo ciudadano. No sé si tenga la posibilidad de aquello, porque usted sabe que en los ámbitos laborales la situación como está es de un desempleo en alza. El tema del mes por año o el tema de las 52 horas, eso va a traer un empleo más bien lo que va a haber una precarización y una flexibilización, lo que hemos dicho nosotros. La gente no quiere esperar, los vecinos y las vecinas tienen problemas para finalizar el mes. Entonces, yo creo que no hay una
sustantiva mirada desde el punto de vista del gobierno de provocar esa inflexión que ellos anhelan y quieren hacer. Es un tipo de derecha o de ultraderecha, creo yo, que tiene una convicción tremenda y que no tiene que no va a dar tregua y que cree que realmente está en una suerte de restauración de un país que está absolutamente sumergido en la emergencia y en la quiebra y en la crisis moral también, ojo. Entonces, ellos tienen ahí una disputa. Ahora, ese es un convencimiento de un grupo o de un núcleo que conduce hoy día al gobierno y que no está sustentado en lo que está ocurriendo en la encuesta. O sea, en la red encuesta lo que está ocurriendo es un desplome completo de este gobierno, 60% de desaprobación, un gabinete con un 64% de desaprobación y un presidente que el 58%, escuche bien, el 58% de este país encuentra que no da con ninguna confianza. Entonces, bajo ese dilema, creo yo que lo que ha ido haciendo la oposición, quizás se puede hacer con más rapidez, en fin, primero juntarse, segundo sacar voces y ir aumentando desde el punto de vista de su unidad para enfrentar este proceso político. Para el senador de la DC, Iván Flores, él considera que el gobierno, a pesar de que habló de la mega reforma, Kast en su mensaje volvió al tema central que es la seguridad, pero enfatizó que el gobierno de Kast, el tema de no legislar el secreto bancario, es una oportunidad perdida y lo invita a abrirlo, que no tengan miedo. Amigos, yo tengo la esperanza de que el gobierno, más allá de las puestas en escena de ayer, de hoy, lleno de banderas chilenas, que me parece muy bien, son nuestros símbolos patrios, actuemos en consecuencia. Yo espero que el gobierno le ponga urgencia a aquellos proyectos que son importantes. Vuelvo a mandarle el mensaje de lo que significa el proyecto que persigue la ruta del dinero, que es el de inteligencia económica. No le tengan miedo a abrir las cuentas bancarias cuando se viene una investigación y cuando ya claramente el Ministerio Público está interviniendo, y eso significa que hay antecedentes suficientes como para hacerlo. Háganlo, porque mientras tanto no lo hagan, el resto es parafernalia. Y tengo también la esperanza de que este gobierno no siga pirquineando y pasando la planadora por mayorías circunstanciales de un voto o de dos votos, que intente hacer un buen debate en donde tratemos, ojalá, de ponernos todos de acuerdo y que los proyectos salgan por mayoría amplísima o por unanimidad. Eso es bueno para Chile. Creo que quienes están en el gobierno hoy día tienen temor de que justamente esas investigaciones de inteligencia económica le pueda pegar a algún delincuente de cuello y corbata, como los que ya hemos tenido en distintos escenarios. Y esto claramente no está en esa línea. El proyecto de inteligencia económica persigue todos aquellos delitos que tienen que ver con el crimen organizado, y para eso se organizan los sistemas de inteligencia en las instituciones que ya dije, en aduana, en impuestos internos, en la unidad dependiente del Ministerio de Hacienda. Pero la votación que se perdió, donde no tuvimos el apoyo de la derecha, fue aquellos que persiguen los delitos económicos, la apertura del secreto bancario de aquellos delincuentes que cometen delitos económicos y que no necesariamente pertenecen a organizaciones de crimen organizado, pero son delincuentes iguales, pues. Un llamado, y cabe con este proyecto, un llamado al gobierno. Las vueltas largas no le sirven a los gobiernos cortos. Tenemos gobiernos de 4 años y este gobierno ya perdió 5 meses. Ya estamos prácticamente cerrando el primer año en lo que significa el trámite legislativo. Y le quedan 3 nomás. El último es electoral, entonces para legislar le queda 1. Y en eso, vuelvo a decir, son vueltas demasiado largas las que se están dando cuando en realidad necesitamos mucho más precisión. En todo caso, en buena hora que estén preocupados de la seguridad. O sea, sale de la escena Quirós, entra a la escena Arrau. Se abre el telón. Podemos decir que hay cambio de actores para la segunda puesta en escena del gobierno de José Antonio Kast, como dice el senador Iván Flores de la Democracia Cristiana. Una puesta nueva en escena donde la seguridad es la parte más importante, ya que lograron el objetivo de transferir $4.000 millones anualmente a los ultra ricos de Chile, y al mismo tiempo, con la reforma a cómo se pagan las contribuciones en las territorios, en los municipios. Son los municipios más ricos de Chile que no
pagarán sus residentes las contribuciones por sus bien raíz. Y al mismo tiempo, esas municipalidades como Las Condes, como Vitacura, como Huechuraba, hasta cierto punto Providencia, serán compensados directamente por todos los impuestos de todos los chilenos. Mientras municipalidades pobres, con pocos recursos, no recibirán prácticamente nada, ya que el Fondo Común Municipal no recibirá esos fondos. Regresando a la mega reforma que se encuentra aprobada, pero los requerimientos al Tribunal Constitucional sobre la invariabilidad tributaria es el tema complejo que debe ser discutido en este tribunal, que determina si esta mega reforma obliga a 4 gobiernos y legislaturas futuras, es decir, 20 años, con este proyecto de invariabilidad tributaria ya aprobado en el Congreso. El Tribunal Constitucional informó este miércoles que admitió a tramitación y declaró admisible los requerimientos de inconstitucionalidad presentados por grupos parlamentarios e impugnación a normas del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico social. Los integrantes del TC acordaron aceptar a debate los 3 requerimientos presentados por grupos de senadores y senadoras, diputadas y diputadas de la República respecto a las diversas disposiciones contenidas en el proyecto de ley para la reconstrucción nacional y desarrollo económico. El TC dice que los recursos fueron acumulados para la tramitación bajo un solo rol o un rol único para su debate, es decir, todo estará concentrado en una sola discusión, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica Constitucional que conforma al Tribunal Constitucional. El TC confirió traslado por 5 días corridos a la Presidencia de la República, al igual al Senado y Cámara de Diputados y Diputados, para que, si así lo estimasen, se pronuncien en torno a las cuestiones de constitucionalidad planteadas por los requirentes. Con ello, el tribunal, posteriormente, el Pleno del Tribunal resolverá sobre el fondo de los requerimientos, escuchando los alegatos de las partes en audiencia el jueves 13 de agosto de este año. Junto con lo anterior, se acordó convocar a audiencia pública para el miércoles 12 de agosto desde las 9 de la mañana. Quienes soliciten ser oídos podrán o tendrán plazo para formular su petición por escrito hasta las 12 horas de este lunes 10 de agosto, invocando interés en la resolución de las cuestiones de constitucionalidad sometidas al conocimiento y resolución del Tribunal Constitucional. Desde el socialismo, el diputado Nelson Venegas, subjefe de la bancada del PS, dice que está contento con la aceptación de los recursos de constitucional por el TC. Este requerimiento, dice Venegas, es absolutamente contundente en términos constitucionales, sobre todo cuando se habla de los principios como el principio democrático. Para Venegas y el PS no es posible que una reforma de esta envergadura, de esta naturaleza, deje atada a decisiones políticas y económicas por más de 20 años, ya que eso atenta contra el principio fundamental que está establecido dentro de los primeros artículos de la Constitución, es decir, dentro de lo que son las bases de la institucionalidad del país, y por lo tanto socavar estos principios de verdad deja de manifiesto un incumplimiento de la autoridad respecto de eso de lo que señala la Constitución. Para Venegas y los diputados socialistas y oposición, esto es gravísimo. Por eso que se han levantado requerimientos, o se levantaron estos requerimientos, de que se haya sido sometido a tramitación, porque efectivamente hay contundencia jurídica, alega Venegas, porque tiene un trasfondo, porque es algo que corresponde y están seguros, dice el diputado, que el Tribunal Constitucional va a escucharlos y su decisión se va a ajustar a la propia Constitución, no lo que dicen los diputados y senadores requerentes. Para tener claro,
¿A quién beneficia la mega reforma? Realmente al 1% más rico del país, que ya concentra cerca del 50% de la riqueza nacional. Al mismo tiempo, con el cambio de las contribuciones de las propiedades pagadas por los más ricos del país, ¿quién pierde? Municipios, plazas, consultorios, las familias, en definitiva nosotros. Se aprobó una reforma que deja a los municipios sin fondo común municipal fortalecido mientras se protege la invariabilidad tributaria de los más ricos. Esta no es una reforma para Chile, es una reforma para los más ricos. Como hemos dicho, los Luxic, los Mate, los Ponce de Lerú, los apellidos viñateros de Chile. Ponemos fin a este podcast, episodio 144 de Más 569, el podcast. Soy su productor, editor, presentador Jorge Garretón. Más 569, el podcast es periodismo de opinión independiente con clara línea editorial, siempre presentando la visión en pro de los derechos ciudadanos, reportando y opinando sobre equidad, justicia y libertad para toda la sociedad, siempre centrado en política y economía. Necesitamos que nos colabores en YouTube, danos tu like, en Spotify selecciona el símbolo más. Invita a otras personas para que accedan al podcast, por eso es fundamental que participes, comentas, te suscribas y compartas. Durante la semana producimos comentarios editoriales sobre la política y economía del país de menos de 3 minutos que publicamos en TikTok. En YouTube están disponibles en los shorts. En TikTok puedes buscarnos como Podcast Más 569. Búscanos y suscríbete. Les deseamos un buen fin de semana. Regresamos este día lunes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.